tarde Rosario Villalba. Buenas tardes, Rosario, bienvenida a Más Voces, ¿cómo estás? Hola, chicas, siempre es un placer venir. Sí, aprovecho para decir que cualquier cosa, si quieren, yo también estoy recolectando lo que es abrigos y sobre todo frazadas, porque por ahí ropa nos dieron un montón, pero falta todo lo que es frazadas y demás. Estamos laburando en un merendero con Sandra ahí en Villa Dolores, así que excelente. Bienvenido sea ¿Sandra? En cualquiera de mis dos. ¿Jiménez? No, Sandra es la señora que tiene el merendero. Perdón, no, está bien, está bien. Pero cualquier cosa se pueden comunicar en tus redes sociales. Sí. Buenísimo. Todo es bienvenido, pero bueno, sobre todo temas frazadas y demás. Está bien, está bueno. Bueno, ahí te marca también el espíritu de la solidaridad que por ahí notamos, ¿no? Vos venís militando hace mucho tiempo, tenés 27 Tengo años. 27, sí. Empecé a militar a los 14. A los 14 años, sí, mirá. Y de forma independiente, cuando me fui a estudiar a la Facultad de Buenos Aires, comencé a militar orgánicamente. Uh-huh. Cuando me volví acá también milité en otra organización y ahora hace un tiempo que volví a hacer esta militancia por ahí un poco más independiente, pero no porque yo esté en contra de la militancia orgánica, sino que por ahí era lo que necesitaba un poco. Mirá vos, bueno, está muy bueno charlarlo. Mucha gente, y acá estábamos hablando hace un ratito con las chicas, ¿no? Dicen que la juventud actual es como que se derechizó y que por eso las propuestas que hay que presentarlas son pensamientos por ahí de derecha. No, para nada. Para mí lo que pasó es que hay un malestar con la representación y en este caso el tipo que capitalizó eso fue Milei, pero tranquilamente pudo haber sido alguien de izquierda y ahí van a estar diciendo que hay que ir más a la izquierda. No. Es una cuestión de que hay una falta de representación muy grande y bueno, ahora hubo un tipo que lo capitalizó y yo lo vengo diciendo desde que él ganó. Es como en el 2001, que era el que se vayan todos, pero ahí nadie lo capitalizó y es este cierto, tipo sí pudo. Sí. De hecho, esto un poco lo decía ayer Monteverde, que es de izquierda y fue en un frente con todo el peronismo y ganó en Rosario lo que nadie se esperaba. Totalmente. Dejando al oficialismo en tercer lugar y a la Libertad Avanza en segundo lugar. Y de repente el tipo tiene bastante en claro eso, dice, no es una cuestión de que se derechizó la gente, sino que de repente no se siente reflejada en la dirigencia política. Entonces si vos laburás, si vos empezás a escuchar, si te comprometés de verdad, vas a poder volver a representar, que es un problema de todos los espacios, me parece. Aparte lo que tenía Milei, creo que muchos no le creían lo que iba a hacer, entonces como diciendo, bueno, salgamos de lo común, salgamos de lo político, probemos con este que no va a hacer nada de lo que dijo. En realidad hizo lo que dijo y mucho más. Y ahora muchos de los que lo votaron se arrepienten, pero no se animan a decirlo para que nadie les diga nada, ¿no? No, y está también, creo que ese arrepentimiento se ve mucho en el ausentismo. Exactamente. Como que están muy pichados con sus decisiones, pero tampoco hay alguien más. No, pero tampoco hay alguien más que los represente. Digo, también hay que hacer un mea culpa en todo el arco político, porque este tipo ganó. Bueno, Máximo Kirchner, yo sé que por ahí no lo quieren mucho. Yo sí, lo banco pero un montón. Máximo dijo el otro día, si fueron y votaron a un tipo aparentemente demente, ¿cómo nos vieron a nosotros? Claro, con una motosierra en la mano, ¿cómo nos vieron a nosotros? Bueno, hay que hacer también ese laburo, lo que pasa es que creo que durante años se creó un enemigo, el adversario a Cristina, por ejemplo, y a todo el kirchnerismo, cuando fue justamente el momento en que todos estuvimos para mejorar para el bienestar social, digamos, de todos, ¿viste? Pero a través de los medios, la estigmatización, por ahí casos, obviamente, también de corrupción, pero hizo como que se monte algo de que todo eso representaba la corrupción, lo peor de la política, etcétera, pero fueron 20 años prácticamente de un trabajo constante todos los días de maquinar a la cabeza a la gente y sobre todo a los chicos, a los más jóvenes, de que eso era lo peor que nos había pasado. Sí, para mí igual no es tanto echarle la culpa a la juventud. No, yo tampoco. Hay un fenómeno que se vive en el mundo. Decir que hay, el otro día la escuchaba, nada que ver porque es una cantante en realidad, ¿viste? Pero ella decía, antes los fachos eran nuestros viejos, nuestros abuelos, y de repente venimos nosotros como convocados por un proyecto de país que nos hace ser lo que somos y tener la militancia que tenemos, y ahora de repente los pibes, otra vez esto, es como si fuera un sandwichito de fachos, ¿viste? Sí. Y creo que tiene que ver, ¿y con qué tiene que ver? Bueno, por un lado los medios de comunicación tradicional que le hablan a ese grupo etario, y ahora
las redes sociales, que son estos nuevos medios de comunicación, no tan nuevos en realidad, que le están hablando a otro grupo y que por algún motivo no estamos sabiendo usarlos para nuestro beneficio, ¿no? Como que uno creería que con todas estas redes sociales donde cualquiera prende una camarita habría más democratización pero no es así. Lo que pasa que también yo creo que al votante le molesta mucho ver por ahí muchos candidatos o políticos que denotan mucha... salen la fotito, que gasto acá, que voy allá, y que al pueblo no le da bolilla. Y creo que eso se está empezando a cansar. Te doy el voto de confianza, que vos vas a hacer algo por mí, pero después te voy a tocar la puerta para pedirte ayuda y me das vuelta la cara. Que está faltando el terreno, el andar en terreno y conocer a la gente. Antes y eso se recorría la calle. Claro, y bueno, y de ahí surgían los dirigentes y los candidatos también, porque esa es justamente la representación que yo creo que es la que falta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo es eso. Yo creo que hay un problema con esto de traer gente nueva a la política, que bienvenido sea, pero el recambio tiene que venir de gente que sea militante política o que haya hecho algo en su comunidad, en su espacio, ya sea en su escuela, en su universidad, en su laburo, dentro de los gremios. Por esa sociedad. Claro, que tenga un laburo, se me ocurre por sacar el tema, este chico Fernando Santa Cruz, que es una persona que venía de un recontra, capaz no tenía un laburo militante orgánico así, pero venía de la parte ambientalista re fuerte, es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿no? Bueno, por ahí tienen que venir los recambios, personas que representen algo. Y además, el hecho de tener una persona que venga de la militancia política te hace tener a alguien que, sin necesidad de haber vivido del Estado, que es algo que hoy en día parece mala palabra, haber laburado en el Estado, conozca del Estado. Y acá voy a hacer algo muy Mauricio Macri, que es que voy a llevar esto a una metáfora futbolística. ¿Por qué? Para que lo entiendan los varones. No, pero digo... Acá nos miran hombres y mujeres. Los hombres son los que por ahí critican. Siempre pasa eso. No, bueno, pero para llevarlo a esta metáfora no futbolística, ¿no? El deporte más conocido de la República Argentina, quizá de Latinoamérica. Cuando vos tenés a un pibe que juega en las inferiores y va y comete un error en inferiores, capaz pierde el partido, pero está en inferiores y está para eso, para ganar rodaje, para codearse con los más experimentados, para poder equivocarse, para eso está. Ahora, si vos lo metés a jugar a un pibe sin experiencia en un cuartos de final de la Copa Libertadores y el pibe se equivoca, te quedaste fuera de la Libertadores. Así es. Bueno, lo mismo pasa con la militancia. La militancia va a hacer que muchas veces venga tu dirigente, tu responsable, quien sea, y te cae a pedo porque te mandaste una recontra de cowboy, pero bueno, una cosa es que vos lo hagas como militante político y otra cosa es que te equivoques cuando estás en la gestión pública y hay gente que depende de vos y que cuenta con vos para vivir mejor. Y por eso yo reivindico tanto esto de poner a gente que haya militado y que crea efectivamente en la política. Que tenga militancia y crea, exactamente. A ver, también que hay como una... No, sí, dice, no se escucha ahí, muy bien. a ver. Hay como una... Ay, hola. Hola. Hola, No. hola. No se escucha nada. Ahí está. Ahí, Ajá. ahora sí. Yo escucho. Como Sí. que hay una competencia entre las conducciones de los diferentes partidos, ¿no? De que quieren ganar. Entonces van probando con este, con uno, con otro. Pero y después, bueno, se llevan un chasco. Pero a veces la prueba y error no te puede dar resultados positivos. Es que por eso, perdón, pero por eso... Quieren ganarle el uno al otro, sí o sí. No importa más nada. Bueno, pero formar cuadros políticos también es parte de la política, Bueno, eso es lo que digo. está faltando. Y eso viene justamente de la militancia. Y a veces, bueno, a la gente no le gusta la militancia territorial, hay otros tipos de militancia, si querés. Yo creo que es necesaria ese tipo de militancia para no quedarse como en un frasco hablándole a los unos a los otros, pero... Con las redes cambió mucho eso. Cambió con las redes son importantes, pero para mí lo más humano claro, porque depende también del contexto. Una cosa es ser una militancia, no sé, acá en la ciudad de Posadas, otro cuando te vas al interior, algún paraje, pueblo, o sea, yo que vengo del pueblo, sé, allá es el intendente con sus candidatos, un militante casa por casa, o sea, están las redes sociales como algo que se suma, pero no es lo primordial. Sí. Y eso es justamente yo lo que creo, siempre analizamos acá, de que hubo desde Mauricio Macri en todo el contexto nacional, incluso en nuestra provincia, una despolitización. Entonces, o sea, esa despolitización hace como
de que uno no valore, ¿no?, lo que tiene, y entonces viene fulano, viene cualquiera y da lo mismo, y no es así, porque la representación política también representa tus ideas que llevas adelante cuando estás en un lugar. No, y también entender, a ver, hay gente que no quiere saber nada de la política y está en su derecho, pero también creo que hay que tener un poco de idea de qué es lo que sucede. Yo la escuché a Malena Pichot con Jabrowski, y Iván le contaba a Malena que estaba en Córdoba y que un tipo se le acerca y le comienza a contar cómo había caído culpa de las medidas que había tomado el gobierno nacional, no sé si plantaba papa, creo que era algo de eso, y le contaba, y hablaba justamente de las medidas que tomó el gobierno nacional, y termina de decir eso y comienza a pegarle a Yarlor y decir, sí, porque el gobernador es un desastre, y él pensaba como, claro, son todas las medidas del gobierno nacional, pero la gente al primero que le pega es el que tiene más cerca. Claro, el gobernador o el intendente. Entonces, en ese sentido es... su pueblo, digamos. Claro. Bueno, fíjate el resultado de Posadas. En concejales ganó la gestión de Lalo. En diputados perdió. O Sí. sea, la gestión de Lalo no pudo tener sustento, y es muy buena gestión para la candidatura de diputados. O sea, cortaron boleta, que antes no pasaba, antes no había... Está bien que Posadas siempre fue un distrito complicado y se perdían las intermedias, pero no se cortaba tanta boleta. Puede ser. Lo que Hubo pasa es mucho que- corte de boleta. Sí, eso es cierto. Es cierto, pero también lo que pasa es que es difícil todo esto que está pasando cuando Sí, vos es tenés raro, está muy raro. una lista libertaria apoyada directamente por el gobierno nacional, Sí. y querer hacer como una propia, obviamente que va a generar como confusiones, se me hace. Y yo creo que esa es una buena idea si la Libertad Avanza no presenta lista Claro. propia, eso puede capitalizar. Pero si no, siento que la gente va por ahí. Sí. Y que sin lugar a dudas hay renovadores que votan a la Libertad Avanza, pero siento que votan a la Libertad Avanza, no a las listas renovadoras libertarias. Me Sí, lo parece peor a mí. es que votan a Libertad Avanza, pero después vienen a golpearle la puerta a la renovación. Sí, Entonces lo que sin no lugar se a entiende. dudas es que... Yo también... Es que, Ah. cerrando lo que decías vos, sin lugar a dudas, la gente vota una cosa a nivel nacional y después... Y una cosa en la después le legislativa pide, también. Sí, ¿no? Y después agarra y le pide Sí, va al que protesta de intendente frente. y al gobernador que le traigan las respuestas de algo que, no sé, lo del INIM, por ejemplo. Son potestades del Pero aparte, Ejecutivo Nacional y de hay- repente le tiran con de todo a Cuca y ¿qué querés que haga Pero el vos tipo? O te sea, acordás seguramente en la época de la campaña de Massa, las reuniones que hubieron cuando vino Massa como candidato, todo lo que se le explicó que se iba a perder, sí, se iba por la otra línea. Bueno, yo lo escuchaba a Cacho que decía que antes ellos hablaban con el productor, a Cacho Bárbaro, ¿no? Ujú. Que ellos hablaban antes con el... Mentira, encima no lo escuché a Cacho, lo escuché a Cristian Castro. Pero viste que el país tiene una sola cara. No, mentira. Lo escuchaba a Cristian Castro, entre paréntesis, el diputado, no el cantante. Y él decía, antes el productor te decía... No sé, el 30% decía, ok, sí, que venga el Estado, y el 70% te decía, no queremos saber nada del Estado. Y que hoy en día, por unanimidad en las asambleas, te dicen, necesitamos al Estado que nos ayude. Y, bueno, y arrasaron en Intervenga. las elecciones nacionales. Y Milei ganó claro. con el 80% en la provincia. Entonces vos decís, es una locura. Yo sinceramente, hoy en día no sé dónde está parada la Argentina en cuanto a elecciones nacionales. Estoy mareada. Porque las provinciales son una cosa, las nacionales son otra. Sí, pero eso también no solamente es responsabilidad de los votantes, sino también de la conducción de los dirigentes. Sin ¿no? lugar a dudas. Que Para- han confundido tanto en algún momento y ahora es como que les da lo mismo. Fíjate que el reclamo que viene acá en Misiones, que siempre trata de dar respuesta, por ejemplo, al tema de los salarios de los empleados públicos, hay otro que fomenta ese enojo y es captado por gente que justamente a nivel nacional defiende otra cosa, que es justamente el recorte, el ajuste de los trabajadores, etcétera, ¿no? Se utiliza mucho. Yo decía, hay un cambalache también en este momento, porque todos estamos un poco confundidos, enojados, observando, ¿viste? Que va a llevar un tiempo en que se acomode, no sé cómo, pero de acá a octubre hay una posibilidad de ver las ofertas electorales también, ¿no? Y de que va a haber algunos que sí que capte, y la mayoría. Jorge Curle publicaba esto de que
lo de la lista del Frente Renovador, por ejemplo, que coincido, que trajo mucho enojo su segundo y tercero candidato. Segundo, tercero y cuarto. Una cosa es Herrera, y nosotros le hablamos el otro día, yo decía, una cosa para mí es Herrera, representar, o sea, respeto, gestión, acción, en todas las funciones que tuvo, y era un militante es un militante político, fue médico en el interior y después terminó siendo gobernador, pero después lo demás, ¿se puede votar solamente uno? No. Entonces hay todo un descontento. Después cuando decís el mal menor sería esto, y bueno, no sé si va a ganar eso el mal menor, digamos. No, me sorprendió. Hablando de la segunda. Sí, a mí me sorprendió mucho. Yo sabía que iba a haber descontento con Micaela Basek, pero realmente no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. O sea, realmente hizo que parezca que lo de Vico Cáceres fue un poroto. Es un poroto. Porque yo creo que hay una cosa es la persona que quizás no piensa igual que uno en cuanto a la redistribución de la riqueza y demás, que también hay que entender, porque obviamente nosotros somos muy fundamentalistas, a mí me pasa eso, pero también es cierto que en Misiones mucho más de la mitad del pueblo misionero votó ese proyecto de país y de provincia, y eso también hay que respetarlo. Pero lo que yo sí creo es que es muy difícil salir a pedirle a un compañero que vote a una persona que cree que quizás el país sería un lugar mejor sin vos, porque ahí hay una cuestión personal más allá de lo político. Yo creo que ella debería tener un gesto de grandeza de salir a pedir perdón si mínimamente espera que nosotros salgamos a militarla. Por otro lado, también es muy real que es muy fácil ser oposición. Digo, es tan fácil que nosotros vamos a tener un concejal que solamente hizo campaña por TikTok, que ni él pensaba que iba a entrar y entró. Entonces, es muy fácil realmente ser oposición cuando sos oposición en lo provincial y en lo nacional. Ahora, cuando vos tenés un ejecutivo provincial y tenés toda una provincia que está esperando que les des respuestas, muchas veces no vas a poder decir, bueno, muero en la mía. Y esa es la lógica de que haya una persona como Micaela Basek en la lista. Vos necesitas a alguien que te ayude a poder seguir negociando en el Parlamento con ellos, te guste o no, porque vos necesitas eso. Yo no creo eso. Yo sí creo eso y creo que es la lógica. No, yo primero porque cuando fueron candidatos, como decía Jorge en la nota, no llegaron al 1%, y esto no es militar en contra ni nada, pero también es expresar lo que uno cree, ¿no? Porque aparte desde el 2003 milito en la Renovación, como peronista, como kirchnerista, como todo, más allá de mi profesión, pero te digo, no es así, o sea, no, yo no estoy contenta, no estoy conforme, porque no es así, no representa, o sea, y no lo digo yo, lo dicen intendentes por ahí, ¿no? Pero bueno. No, sí, hay un malestar tremendo. Yo estoy de acuerdo con vos, yo por ahí no mido nada, no tiene nada que ver, pero sí escucho las voces de la gente que está abajo, o sea, sí, ¿cómo vas a pedir el voto? Claro. Y después no te saludan, después te miran con desprecio incluso, Encima, ¿no? peor todavía. Horrible. Después te dicen, tu mamá jubilada tiene que esperar para el aumento, viva la libertad, carajo. No, ¿viste? Sí. Hay mucho... Está todo, por eso digo que es un momento de cada palache, ¿no? Igual eso a mí me preocupa mucho porque no es solamente con esta línea libertaria. También estos chicos que quizás no se sientan identificados con alguna línea nacional, pero digo, a mí me preocupa mucho esto de tener funcionarios que creen que están habilitados a no responderte el mensaje. Porque para mí hay una pregunta muy importante que es ¿para qué haces política? Claro. ¿Entendés? Si vos le vas a responder el celular solamente a una persona que vos sientas que es importante, para mí eso es un problema. Porque realmente esto te da la posibilidad muchas veces de gestionar problemas de una forma muchísimo más rápida. Y es cierto que a veces no vas a poder solucionarle directamente el problema a alguien, pero por lo menos la persona se siente contenida y escuchada, y por lo menos agarrás y lo derivás con quien sí, o le decís, bueno, esto que vos querés hacer no se puede hacer, pero quizás tenés esta otra opción. Digo, gente que todavía ni siquiera asumió un cargo y ya se comporta de esta forma, pero ni siquiera te hablo de con cualquiera, te hablo de con quizás exfuncionarios, o con, es verdad. Y creo que tiene que haber un yo creo que respeto. tiene que estar prohibido eso que te pongan de que si vos no sabes nunca si leyó o no leyó el mensaje.
No, pero ni siquiera eso. Yo creo que acá hay una cuestión de que para mí es una cuestión de educación. Está mi mamá acá. Y se le de humanidad. No, es que a mí no se me ocurre jamás no contestarle el teléfono a alguien. O sea, jamás se me ocurriría, pero por una cuestión de educación. Claro. Pero bueno, ya que ese laburo no está hecho en la casa, yo creo que el partido debería decir, vos ahora representás a este frente, a este partido, así que mínimamente contestá y aunque sea derivale el mensaje a otra persona. Totalmente, volver a las bases también significa de que el que representa llega a un lugar de toma de decisiones, no de que te eligen a vos y tenemos que pasearte por todos lados para que te conozcan, para que te voten, para que estés en una función. Todo al revés está. Estoy de acuerdo con vos, no tengo nada que agregar. No, viste, fulano, mengano son candidatos, tenemos que, mira, ella es fulana, la candidata es esto, o sea, está bien, obviamente que nunca vas a tener el 100% de que todo el mundo te conozca, pero tenés que representar un espacio, una militancia, y más si es una representante en una provincia, ni te hablo para una función nacional. Lo más triste es que ya te venía o si no, como que se una negatividad la candidata. La segunda ya se venían expresando mucho. Yo no quiero hacer un programa, pero, o sea, hostigando y criticando a una persona, pero sí a una idea, a la idea que representa, ¿no? Yo creo que en democracia eso, y bueno, generó todo este debate. Creo que a muchos que te dicen no te gusta, pero obvio, cada uno después va a sacar su conclusión. Hasta octubre hay tiempo. Pero bueno, también no está cerrado tampoco, capaz nos escuchan y cambian antes y cambian, sí, qué sé yo, capaz. Ahí aparezco yo. Y ahí van a pegarme a mí. No, pero por lo menos no por eso. Claro, por otras cosas quizás. Es que yo creo que nos olvidamos de que más allá de que uno se siente representado con aquellas personas que en su momento desaparecieron, también tenemos muchos compañeros que han vivido eso. No hace falta que te lo diga. Claro, tu nuevo novio. Ella se enteró que yo estoy de novia con Pelito Escobar ahora, hace poco. Sí. Hace una semana. Ya están casados ya más o menos. Puede ser. Ay, bueno. No, pero dejamos, pues esa es mi vida privada. Por eso milito políticamente y no estoy en LAM. Por eso no soy Janina La Torre. Yo miraba a LAM hasta que empezaron a hablar de Cristina y dije, nunca más. Basta. Y lo que te iba a decir era que yo creo que también hay una realidad de que hay que estudiar, de que hay que saber, hay que conocer y pensar. Por ejemplo, Misiones es uno de los lugares que, si bien no tiene tantos desaparecidos como Córdoba o Buenos Aires, es uno de los lugares con más centros de detención. Sí. ¿Por qué? Porque uno de los actores políticos más perseguidos eran los del MAM, los del Movimiento Agrario de Misiones. Entonces los puntos de concentración eran en el interior, así en lugares muy apartados, en las chacras y demás. Ni hablar de los estudiantes y de los trabajadores en general, pero fíjate vos, los trabajadores agrarios. Y otra vez estamos en la misma discusión, en un momento en la que discutimos a los tareferos y demás. Yo creo que además ese discurso negacionista, llevándolo a un lugar sin entrar a algo que le emociona mucho a uno, pero si querés vamos a llevarlo completamente al plano electoral. Yo creo que ese discurso negacionista no suma votos, pero sin lugar a dudas te los puede llegar a restar, porque nos pasa esto, digo. Yo ahora tengo 27, pero cuando tenía 24 me fui a Córdoba a visitar a una amiga y ella me lleva a el museo de el Comando Radioeléctrico 2. No sé si se acuerdan. No conozco tampoco. Es técnicamente en cómo está curado artísticamente, cumple demasiado bien su rol y su función, es muy emocionante. Y cuenta toda la historia, y en un momento, yo tenía 24 años, me llegó a un lugar donde hablaban acerca de esta militante de la Juventud Universitaria Peronista, o sea, era militante universitaria igual que yo en ese momento, de la Juventud Peronista igual que yo, tenía 24 años igual que yo, se llamaba María Alejandra, y era hermana mayor igual que yo. Y lo detienen a su hermano y ella va a buscarlo, que es, me imagino, lo que haría yo en esa situación. Y cuando va ahí a preguntar por su hermano, por qué estaba detenido, la detienen también a ella. Y esa fue la última vez que se supo algo de ella. A mí lo que me pasó, no, gracias. A mí lo que me pasó puntualmente es que lo bueno de ese espacio era que te obligaba a ver que más allá del número, porque a veces nos perdemos en eso, en el número, en decir 30.000, o en discutir la cifra, lo que sea, uno. Eran
eran personas con sueños, con ideales, y que bajo ningún punto de vista se merecían que les pase lo que les pasó. ¿Quieren que hablemos de los guerrilleros? Yo no tengo ningún problema. Los guerrilleros eran unos asesinos y bajo ningún punto de vista lo que vos defiendas te puede llevar a hacer eso. Por más pero que... escúchame, veníamos pero esas personas... Pero veníamos de 18 años de proscripción. Cuando le dicen guerrilleros, los asesinos, 18 años de prohibición, desaparición. Totalmente, yo no pero yo a lo que voy, María, de la derecha también. A lo que voy, María, es que para el momento en que comienzan las desapariciones, todas esas facciones armadas que efectivamente existieron ya estaban prácticamente desarmadas. Exactamente. Y además, a los guerrilleros les tuvo que haber pasado lo mismo que le pasó a los genocidas. Tuvieron que haber sido juzgados por tribunales justos y cumplir su sentencia. Los mataron, los desaparecieron. En el mejor de los casos los mataban. Los torturaban de formas aberrantes y de formas horribles. Y me parece que no hay que perder nunca la memoria sobre esto, para que no vuelva a suceder, sobre todo en un momento donde tenemos discursos tan violentos, donde Spert dijo hay que colgarlos en una plaza ayer nomás y no pasa nada. Digo, una persona que va a ser candidata por el oficialismo, no podés estar tirando esos mensajes. Totalmente. Me parece como mínimo no, para nada. Bueno, lo que pasa es que sí, justamente en una provincia donde fue una de las que creó un Ministerio de Derechos Humanos, o sea, se puso como se institucionalizó eso. Acá tenemos muchos desaparecidos, uno de ellos era diputado y no se sabe dónde está. ¿Cómo es? Figueredo, que lleva el nombre del salón de acá de la Facultad de Humanidades. Juan Figueredo, un diputado de, ¿cómo era? El Partido Auténtico, que está desaparecido, nadie sabe dónde está, nunca nadie, o sea... Hay desaparecidos en Misiones, como fue en todo el país, que justamente iban y, o sea, se planificó muchos años el exterminio de una generación pensante, que se bancó 18 años que su líder estaba exiliado. Te digo a vos, ahora está Cristina condenada. Durante el macrismo nomás, toda la persecución que hubo fueron 4 años, que era impresionante. Como todos los días venía, o sea, el enemigo avanza siempre, el enemigo del pueblo real, te digo. Y después, ahora que la tienen a Cristina condenada, con tobillera, no contentos con eso, la quieren humillar, llevarla a una cárcel común. Es como que nunca pasa nada, yo creo que puede llegar a pasar. ¿Y cuánto tiempo te van a prohibir? Porque durante 18 años te prohibían que hables de Perón. Y vos veías todos los días a tu pueblo cada vez más hambreado. Es fácil decir los guerrilleros. Che Guevara no nació guerrillero. Se hizo en un contexto. Es fácil decir, ay, estos son todos unos delincuentes y la familia ya no sabe qué hacer para traer comida a la casa de sus hijos, ¿no? Y cuando te dicen esto de que hay que hablar de la historia completa... realmente justamente negacionista. En Alemania estarían presos, acá son candidatos, acá no hay vicepresidenta de la nación, una mujer que defiende a los genocidas. Hablemos de la historia completa, que Villarruel le pide a sus amigos genocidas que liberen los archivos que estamos pidiendo que se abran desde que Néstor fue presidente de la nación. Digo, ellos son fanáticos de Menem. Menem fue la persona que firmó el indulto también para muchos de los guerrilleros que estaban siendo juzgados. Entonces, me parece a mí que también saber la historia desde la vuelta de la democracia es muy importante, y también invito a todos los compañeros que no solamente que estudien la historia en general, sino a hacerse cargo de estudiar nuestra historia acá de Misiones, de qué pasó acá en Misiones. Yo la tengo en mi lista de pendientes, ya tengo el libro conmigo, pero me falta todo lo que fue la parte penal de los juicios acá de Misiones. Que lo sacó la doctora Florencia, me olvidé el apellido, pero después lo voy a pasar porque está muy bueno, lo comencé a leer, no lo terminé todavía, que es bueno la parte de los juicios, acá en Misiones particularmente. Entonces me parece que hay que formarnos para defender esas cosas. Totalmente, hay que formarnos y hay que volver a hablar y de eso, de mantener la memoria activa, como digo. Si no querés ir a la dictadura, pero es algo que justamente te digo, mucha gente que sabe el discurso que mantienen, que representa por ahí algunos candidatos, y por eso lo rechazan, porque vos no podés sostener a alguien en democracia, a alguien que pone en duda lo que pasó durante la dictadura asesina,
del terrorismo de Estado. Y que también es una tiene falta que de ver... respeto también que te festejen una condena a una presidenta a la que le dio los mejores años a nuestra provincia. O sea, por eso digo, banalizar todo eso para captar, yo creo que va a restar, porque los que están de ese lado los van a votar a los puros, ponele, ¿no? No a los que se disfrazan de si son estos o son lo otro o que somos nosotros. Y hoy estaba viendo ya que todo lo que es Forja, que hasta la última elección provincial estuvo dentro del frente, ya anunció que propios. Va a tener candidatos propios y hay que ver si esto queda así o si va a haber más gente que se vaya. Después hay que analizar lo que pasa con el peronismo acá también. Que no sé si van a jugar. No sé. Sinceramente tampoco no tengo idea. Qué No sé si se va a normalizar la situación para octubre o para el momento en que haya que cerrar las listas, que cuando es en agosto. No me agosto, septiembre. Agosto tiene que ser. En agosto recién, o sea, hay tiempo. Sí, hay tiempo. Hay tiempo de conseguir otra candidata. No, mentira. A mí me pasa algo muy ambiguo porque yo estoy muy contenta y muy segura con la candidatura de Oscar, pero por supuesto que me pasa esto con la segunda. Claro. También creo que hay un mensaje muy fuerte ahí, porque si recordamos cómo vienen siendo las últimas listas, que de repente vaya una persona como Oscar Herrera, que es nuestro ex gobernador, nuestro presidente de la Cámara, que es el primer presidente de la Cámara después del ingeniero, me parece que hay un mensaje muy fuerte de cómo va a ser. Yo lo escuchaba a Oscar hoy hablando acerca de cómo va a ser lo vamos a invitar, vamos a ver. Va a venir. Sí, obvio, varias veces. Bueno, nunca pudo cuando fue gobernador, le sacamos por teléfono, sí, varias veces. Bueno, agarró plena pandemia, todo. Era medio complicado. Sí. No, pero además, él hablaba de salud y de la parte productiva de la provincia, que para mí es importantísimo eso. Sí, que él no iba a negociar. No, y dijo algo muy importante, que es, si no le devuelven las facultades al INIM, va a ser muy difícil que puedan negociar conmigo cualquier otra cosa. Y yo sé que es muy antipático tener a gente así y que a nosotros no nos gusta, pero la realidad es que... hablo de Micaela, no de Oscar. Pero la realidad es que cuando vos tenés una responsabilidad en el Ejecutivo y tenés que dar respuestas, no te queda otra que hacer este tipo de cosas. Sí, obvio, hacer esto te permite tenerlo a Pasalagua, por ejemplo, sentado con francos negociando que puedas tener obra pública. Y quieras o no, Misiones sigue siendo una de las pocas provincias que no tiene ningún problema para pagar los sueldos, por ahora, vamos a ver cómo sigue, los sueldos estatales en tiempo y forma. No le está pasando eso a todas las provincias. Por eso se está viviendo una gran contradicción, pero de acá a octubre... ¿Cómo? Córdoba tomó deuda. Sí, hay provincias para pagar aguinaldos en algunos casos, se están tomando deuda algunas provincias. Nosotros en ese caso tenemos ordenado, pero cuando hay un embudo de la situación y no están mandando plata, la coparticipación tampoco. Antes Alberto Fernández por cualquier pavada decíamos, estamos acá, una donera, que esto, que lo otro, más federalismo, más coparticipación. Hay una realidad también en que cuando sos encendido para los reclamos, sélo en todos los gobiernos. En fin, creo. Sí, también no es lo mismo negociar con cada espacio, es distinto. Tenés ahora un presidente... Se aprovechan mucho cuando gobierna el peronismo y le piden y le exigen de todo. A todas las provincias, porque sabe que el peronismo va a dar respuesta. De hecho, 12 años y medio, Misiones se transformó gracias a Néstor y Cristina. No, sin lugar a dudas. Después cuando vino Macri no se pudieron hacer muchas obras. ¿Y con No, de hecho, menos. Peor todavía, obras acá en Misiones que las teníamos licitadas y que simplemente tenían que terminar de construirlas, que se echaron a perder. Casas que se podrían en la gestión de Macri, es una locura. Todavía acá no decidieron entregársela a la policía, porque en Buenos Aires, eso es una locura. Casas estaban adjudicadas y Burri se la entregó a la Policía Federal. Propiedad privada solo cuando les conviene a ellos. Claro, porque la libertad no hay también. Ni hablar. La libertad media rara, es la libertad de ellos. Nosotros tenemos libertad de expresión, por suerte. Me parece que eso es lo que hasta ahora. Lo que no entendió es que le votó. Que era para ellos la libertad, no para pero bueno, el votante común. Bueno, gracias. Estamos en contacto porque por ahí no sabemos todavía cómo